Ya, chicos y chicas, vamos a continuar con el módulo 3. El día de hoy me toca a mí, igual que el próximo viernes. Les comento, en este módulo vamos a abordar temas como compresión, mezclado, granulación, recubrimiento, emulsiones y suspensiones. Son los grandes temas que vamos a ver a través de los diversos días que nos toca, que nos toca vernos. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor. Vamos a hablar uno de la que traíamos. Por favor, apaguen sus Ahorita micrófonos. hacen este de liberación de memoria aparte. Hoy depende si planta tiene proceso. Ahorita vamos tomando un café. Porque más faltaría lo te doy. Ujú. No sé si ya está notando que está abierta, completa la pantalla. Sí, Ya está. Bien, vamos a dar inicio. Bien, como les decía, el día de hoy yo me voy a permitir darles el tema de compresión y también empezar a hablar algo de lubricación que es importante. De hecho, algunos temas, bueno, temas, diapositivas y comentarios que les voy a hacer el día de hoy se ligan con lo que ayer les mencionó el profesor Rodolfo. Empezaremos en esta parte pequeñita de introducción. Diremos que en general, todos los procesos de fabricación de medicamentos tienen que ver con una transformación de materiales. ¿Qué significa esto? Que tenemos materias primas compuestas de principios activos, APIs, y una serie de excipientes que van a tener una cierta función dependiendo del tipo de medicamento, si es emulsión, si es un jarabe, si es una mezcla para llenar cápsulas, etcétera. Eh, y por otra parte, también diremos que estos medicamentos están enfocados tanto al ser humano como a los animales. A veces como que perdemos de vista que también hay medicamentos de tipo veterinario. En algunos casos, no muy adecuadamente, se recetan medicamentos humanos y el veterinario les dice, bueno, pues dele la mitad de la tableta o la mitad de la dosis o una cuarta parte de la dosis. Sin embargo, hay que hacer notar que existen medicamentos especiales para animales y son muy diversos. Ese es tema de otras pláticas, pero también diremos que los medicamentos para animales van a variar dependiendo de la especie. Obviamente no es lo mismo que será. Aquí estoy viendo a un elefante contra un perro. Los medicamentos y las dosis van a variar, al igual que su fisiología y la manera en cómo actúan. Afortunadamente, la raza humana, pues es una sola raza, aunque tenemos diferencias en, en ciertas cosas.
como puede ser color de piel, forma de metabolizar alimentos y medicamentos, pero en general somos una misma raza. También diremos que no hay que perder de vista cuál es el objetivo de una empresa farmacéutica. Podríamos decir que me den dos objetivos principales. A ver quién los puede identificar. El generar ingresos. ¿Y qué otro? Que la industria farmacéutica, a final de cuentas, es un negocio, es una empresa, como la empresa, como puede ser una panadería, puede ser, ¿qué será? Aunque es controversial, pero una industria refresquera, una industria de alimentos, etcétera, sí. Obviamente es generar ingresos, pero aparte, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué vemos aquí? Al paciente. ¿Y qué queremos generar en el paciente? Aliviarlo o curarlo. Exacto, darle un bienestar, ¿no? Y para eso tenemos que producir medicamentos que tengan unos ciertos objetivos a su vez. Tener un producto que sea de calidad, en el menor tiempo, de ser posible al menor costo. Como objetivo de mercado, pues es ganar y invertir en investigación, eso es muy importante. Si ustedes se fijaron, perdón, en la diapositiva anterior, pues el objetivo, ok, es generar ganancias y que esas ganancias, parte de esas ganancias se inviertan en investigación para generar nuevos medicamentos y a su vez generar nuevo bienestar hacia el paciente. Entonces, al nivel que queramos es invertir en investigación. ¿Y eso del menor costo será posible? ¿O hasta qué nivel es eso? Que también es cuestionable en nuestra sociedad. A veces nos cuestionan un poco. La industria farmacéutica, ustedes lo ven, los que ya están laborando, a veces es satanizada por cierto sector gubernamental o cierto sector de la sociedad que no está involucrada precisamente en el ámbito farmacéutico, porque se piensa que es excesivo el costo. ¿Esto será verdad? Pues es que también depende de la inversión que haya hecho la industria, ¿no? Para generar ese tal medicamento. Exacto. Eh, Vamos a ver más adelantito, que no es mucho el tema, pero ya lo hemos visto en otras presentaciones, que la industria farmacéutica la podríamos dividir en dos, ¿no? Dos grandes, la de los innovadores y la de genéricos. Y ambas tienen que hacer inversión, si no, no hay investigación. Y esa investigación tiene un alto costo. Esa inversión es de alto costo. Y a veces, híjole, como que eso no se entiende o no se dimensiona, porque a veces les hablas que hay que hacer investigación y me dicen, pero los genéricos es una copia del de marca, ¿no? Bueno, entre comillas, hasta cierto punto, etcétera. Empezamos a matizar y dependiendo con quién estemos hablando, le empezamos a explicar que si bien en términos generales, aunque nos dé risa, es una copia, no es tan así. Hay que hacer una cierta inversión. Y todo esto lo hacemos para satisfacer al cliente. Por ahí me he encontrado a veces en internet comentarios de ciertas personas que
no sé qué formación tengan, que dicen que la industria farmacéutica, al igual que los médicos, nunca curan al paciente o nunca le generan un bienestar, porque entonces se le acabaría el negocio, lo cual a veces, no, no a veces, sino siempre me causa risa el que digan eso, de que si lo curamos, se nos acaba el negocio, porque sabemos que todo mundo tenemos enfermedades, animales o humanos. Y siempre, bueno, lo mejor es tener una buena salud a través de una buena alimentación, ejercicio y muchas cosas. Pero hay también otras cosas que influyen para que nos enfermemos. Aspectos genéticos, aspectos ambientales, aspectos nutricionales, aspectos económicos, etcétera. Entonces eso no, no es del todo, así que, ay, nunca queremos curarlos o que los curamos a medias. Eso es una falacia. Y aquí les presento lo que yo llamo los tres pilares que debe de tener como, como punto central cualquier medicamento, que sea seguro, que sea eficaz y que sea de calidad. ¿Qué significa esto, compañeros? Pues que sea seguro que no le genere algún mal al paciente, ¿no? Sí, que no le cause. Todos los medicamentos tienen en mayor o en menor medida efectos secundarios. A todos, ¿sí? Algunos más, algunos menos, depende del tipo de población, aunque se hacen los estudios clínicos y todo esto. Lo sabemos. Que sea eficaz, ¿qué significa? Que cumple con la función que se dice, ¿no? Por la que fue creado. Desde el aspecto farmacológico, ¿no? Ajá, Y que sea de calidad, que cumpla con qué. con buenas prácticas. Sí, con todas las buenas prácticas o con todos los estándares que se definen, ya sea en farmacopeas o que el laboratorio define, ¿no? Estamos hablando que tenga el rango del pH correcto, un peso, la dosis, la viscosidad, la esterilidad, etcétera. Y también yo me permito adicionar otras consideraciones de ser posible que sea accesible, porque eso sí, dentro de las posibilidades, porque yo también, ustedes van a decir, nos acaba de decir que hay inversión que tenemos que rescatar. Sí, pero también hay que ver un beneficio. Y eso se ve un poquito más cuando hablamos de los genéricos. Tratar de que sea accesible a la población, porque también así como tenemos medicamentos innovadores y medicamentos genéricos, tenemos dos grandes rangos de población, la que tiene una buena posibilidad económica, buenos ingresos, de medianos para arriba, y la que los tiene de medianos para abajo. Y hay gente que realmente sí necesita medicamentos y que sí, su nivel económico no es muy bueno. Entonces, pues dentro de nuestras posibilidades como formuladores, ver esos aspectos económicos sin menoscabo de la calidad de materias primas, sin menoscabo de la calidad del proceso. La otra, muy importante, y eso a veces no lo vemos a nivel universidad, cuando se hace investigación, que haya viabilidad en el escalamiento a nivel industrial, porque a veces se desarrollan, ok, nuevas moléculas que posteriormente se transforman en nuevos medicamentos o modificaciones a medicamentos ya existentes, pero sí es viable su escala industrial, porque a nivel laboratorio, ya sea de las grandes empresas farmacéuticas o de las universidades, trabajamos a nivel laboratorio y después a una escala pequeña,
Pero ya cuando se trata de la escala industrial, nos encontramos con muchas cosas que no son viables, que no se pueden hacer o que cuestan mucho dinero hacer ese escalamiento. Y las consideraciones técnicas, como vamos a ver el día de hoy, en el caso de tabletas. Ayer con el profesor Rodolfo se vio un pedacito, así chispazos, del flujo. Hoy lo vamos a seguir viendo. El flujo para tabletas y también para las mezclas para cápsulas, en general para los sólidos. Para los sólidos que van, por ejemplo, en una suspensión extemporánea o en una mezcla para cápsulas. Aquí vamos a ver dos acetatos muy similares en los cuales hacemos ciertas consideraciones en cuanto a los requerimientos que necesitamos tener. Acabamos de hablar de seguridad y de efectividad terapéutica, pero también cuando desarrollamos un medicamento, vemos que debe de tener una buena aceptación en cuanto a la que sea bonito, a veces bonito, bueno y barato, ¿no? Que sea bonito para que, sobre todo los genéricos, lo siga, aparte de que debe de ser bueno, eso indudablemente, pero que sea, que tenga, por ejemplo, un buen sabor, o sea, en el caso de líquidos, o en el caso de sólidos, como los que vamos a ver a continuación, las tabletas, hay tabletas masticables, también que tengan un buen sabor, que sea a un buen precio, que nos genere utilidades, pero que también el costo hacia el paciente sea adecuado. Y también vamos a ver en un módulo que es el módulo 6 los aspectos de estabilidad que son importantísimos, porque podemos a lo mejor hasta cierto punto generar un medicamento que sea seguro, que sepa bien, que sea barato, pero no logramos que sea estable. O lo que acabamos de ver, que ahorita que sea escalable, que haya buenas posibilidades en su manufacturabilidad. ¿Qué es un comprimido? A ver, defínanmelo. ¿Nadie? Es una forma farmacéutica sólida que se obtiene por compresión. Ok, muy bien. Eso es, en términos generales, muy aceptable. Vamos a ver a continuación algunas definiciones un poquito más completas, pero la tuya pues, estuvo bien, aceptable. Y vamos a ver también, a recordar en esta parte introductoria, que es un poco complejo el hacer una comprimido o tableta. Lleva muchos pasos o muchas operaciones unitarias. Desde, imaginen, los que ya están laborando, los que no están laborando ahorita se los vamos a mencionar. Saltar desde la etapa de pesado de materias primas a la etapa de recubrimiento. El recubrimiento de sólidos, fundamentalmente, lo vamos a ver en clases posteriores, nos vamos a referir a tabletas, aunque también podemos recubrir otro tipo de materiales, como es un granulado o microesferas. Pero, digamos, el proceso de obtención de una tableta, hay un gran paso intermedio que se le llama granulación. ¿Y cómo escoger o cómo llegar aquí a la granulación? Para llegar a la granulación, tenemos que mezclar. Después de la granulación, para llegar a la compresión, también tenemos que mezclar.
tenemos que pasar a través de unos ciertos tamices, etcétera. O sea, se nos vuelve un poquito largo el proceso. Y luego si hablamos de recubrimiento, en la parte de introducción de recubrimiento, les van a hablar de algo que prácticamente ya está muriendo, si no es que ya murió para muchos laboratorios, el recubrimiento de azúcar, que fue el primero que se utilizó y que les digo que solamente existe para ciertos productos muy antiguos que han demostrado que aún siguen siendo eficaces, ¿sí? Actualmente el recubrimiento de película o recubrimiento pelicular es muy rápido, pero cuando se hacía, hace todavía que serán unos 15, 20 años, el recubrimiento de azúcar, ese era muy complejo el recubrimiento de azúcar, ¿eh? Complejísimo. ¿Qué más podemos decir de los comprimidos? ¿Qué les hace ver esta diapositiva? Una diversidad de tamaños y formas. Tamaños, formas e inclusive de dosis, aunque aquí todos los tenemos para, digamos, tabletas ranuradas para fracturarlas y dividir la dosis. Pueden ser dosis única o que la podamos fraccionar, es correcto. También las podemos tener de diversos colores, hacerla más atractiva. Aquí tenemos una tableta que la podemos partir hasta en cuatro o tabletas que las podemos recubrir, que pueden llevar un logotipo o que no lo. Forma alargada, forma circular, caras planas, caras cóncavas. Y aquí una definición más extensa. Aurelio, ¿nos puedes ayudar leyéndola, por favor? Comprimido, tableta. Un comprimido es una forma farmacéutica sólida que contiene uno o varios principios activos con actividad terapéutica y excipientes, formulado en tamaño y forma para un adecuado uso. Se obtienen por compresión de un volumen constante de partículas, tienen seguridad de dosis para uso del paciente. Un comprimido puede ser formulado para ofrecer una dosificación exacta en un sitio específico. Generalmente se toman por vía oral, pero pueden ser administrados por vía sublingual, bucal o vaginal. Aquí ya nos da más idea de lo que es una tableta, ¿sí? Vías de administración, dosis exacta dentro de cierto rango, porque por ejemplo cuando se comprime tenemos una variación de peso, vamos a tener una variación de peso y puede haber una ligera variación también de dosis sobre un cierto rango preestablecido. También se habla que se comprime un volumen constante de partículas. Esas partículas generalmente las conocemos con el nombre de granulado, aunque no siempre es un granulado como tal, pero también nos habla de un volumen constante. Cuando hablamos de un volumen constante, como que aquí, ¿a qué nos estaremos refiriendo, chicos? Cuando decimos volumen constante de partículas. Y aquí, por ejemplo, no dice dentro de un volumen, ¿no? Ah, no, sí, dice de un volumen constante. Cuando decimos volumen, pues es un espacio, ¿no? Un espacio definido dentro de algo que se conoce como cámara de compresión o matriz. El volumen constante de partículas, ¿con qué? Y es algo muy importante. Si ves parte de un control de proceso y parte de la evaluación de calidad del producto. Es con el peso. Cuando hablamos de un volumen constante de partículas, estamos relacionando esas palabras con el peso que el peso que vamos a definir
que debe de tener la tableta. Principales atributos de calidad. Podemos tener más, de hecho se tienen más. Depende, por ejemplo, que el color sea uniforme, es parte de la calidad. Cuando por necesidad mercadotécnica de marketing se define que debe de ir de color rosa, de color amarillo, etcétera, pues tienen que ser un color homogéneo. Pero aquí, digamos, resalto las más importantes. Cantidad correcta de lápiz. Es obvio. Si no lleva la cantidad correcta de lápiz, no vamos a lograr el efecto terapéutico. E inclusive puede ser, si lleva una subdosis, lleva una mayor cantidad o una menor cantidad, podemos tener, o bueno, el paciente puede tener problemas de una intoxicación o que no le haga el efecto. Que cumpla con los aspectos de calidad como es la disolución o también la liberación que va relacionada con disolución, la liberación de ese API, según las especificaciones, según el tipo de tableta que queramos. Si es una tableta de liberación inmediata, liberación controlada, ¿sí? Liberación específica en un sitio específico del organismo. La desintegración es muy importante porque es parte a nivel corporal, a nivel in vivo, es parte de la disolución. Si no se me desintegra una tableta, no se va a poder eh, disolver y no se van a poder absorber él o los fármacos. Que tenga una buena fiabilidad y una buena dureza. Elementos indispensables para empacar, por ejemplo, o para recubrir. Les mencionaba que los pasos son son muy diversos. Depende, vamos a ver cuál es la metodología para comprimir, pero aquí les pongo simplemente el ejemplo de algo que se conoce como granulación húmeda. La tenemos que secar. Obviamente aquí falta una parte, bueno, este mismo, esto lo van a ver en granulación, es un mezclador granulador de alta velocidad, que se conoce también como high shear. Luego hay que secar, puede ser en una estufa o en un lecho fluido. Hay que tamizar o calibrar a un cierto tamaño. Hay que volver a mezclar. Hay que comprimir. Y si vamos a recubrir, lo tenemos que hacer. O sea, son muchas etapas, de las cuales las más importantes las vamos a ver en este módulo. Esta se conoce como granulación húmeda, este proceso. El siguiente es compresión directa, donde lleva menos pasos. Es una etapa, es un método, vamos a decir, más noble, pero requiere de otras cualidades de la mezcla que vayamos a comprimir. De hecho, mm, el material que vamos a pesar, que sobre todo puede ser el diluente o el principio activo, dependiendo de la dosis, uno de ellos es el que vamos a eh, tener en cuenta que debe de ser de los que se llaman materiales coprocesados. ¿Qué es un material coprocesado? ¿Alguien sabe? Ya es una mezcla, ¿no? Que tiene las diferentes, opuestos que se necesita para el comprimido. Bueno, ya lo tenemos acá. Hagan de cuenta que aquí es un coprocesado. Aquí ya tengo la mezcla del coprocesado, pero aquí nada más lo tengo solito. Y que yo les digo, puede ser el API, si es que va en mayor proporción dentro de la mezcla,
O pudiera ser no el API, sino el diluente que va en mayor proporción. Por ejemplo, cuando va en mayor proporción es cuando la dosis es muy baja. Digamos, una dosis de una tableta de 1 miligramo y la tableta es de 100 miligramos. Prácticamente la mayoría, la inmensa mayoría, el 99%, son excipientes. Entonces ahí sí necesito meter un coprocesado si quiero irme por este método. Si es al revés, vamos a decir, supóngase una tableta de 100 miligramos, pero el principio activo lleva el 60% de, de esos 100 miligramos, pues el API será el coprocesado, porque vamos a ver más adelantito, el día de hoy, cuáles son los requerimientos que yo necesito para tener, vamos a decir, un buen desempeño de mi mezcla que estoy mezclando aquí en la compresión. ¿Qué yo requiero de una mezcla para hacer tabletas? Eso es, siempre se los digo a los alumnos de la licenciatura y a ustedes se los repito, independientemente del método que sigamos, yo necesito que mi mezcla de aquí, mi mezcla final, tenga dos requerimientos para no tener problemas durante la compresión. Ayer con el profesor Rodolfo vieron uno de ellos. ¿Recuerda a alguien? Buenas propiedades de flujo y compresibilidad. Sí, exacto. Creo que vieron las dos, ¿no? Ahorita me acordaba más del flujo con el profesor Rodolfo. Exacto. Es lo que yo busco a final de cuentas, que mis materias primas, por eso, digamos, me regreso otra vez. Hay muchos pasos aquí, porque los materiales originales que pesamos no tienen esas características originales, vamos a decir. Cuando vean granulación, van a ver el por qué. Ahorita yo les adelanto que simplemente es por tamaño de partícula, entre otros. Tamaño de partícula no me da, mm, no me da un buen desempeño para comprimir. Por eso tengo que aumentar el tamaño. Eso es la granulación en términos muy sencillitos. Tengo que granular, ya sea granulación húmeda o granulación seca. Pero aquí no granulo, sino simplemente peso los materiales. A veces, no siempre, se hace un tamizado. A veces paso lo más normal, es pasar del pesado o del pesaje al mezclado y a la compresión. Pero los llamados coprocesados, ¿qué característica tienen? Independientemente si es materia prima diluente o activo. ¿Qué los hace diferente de las materias comunes, de las materias primas comunes? Y que, por cierto, no hay muchos materiales coprocesados, ¿eh? Hay pocos materiales, sobre todo de los principios activos. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de una lactosa USP y una lactosa spray dry o para compresión directa. ¿Cuál sería la diferencia? Porque aquí no granulo. Porque ya vienen, no sé, en este caso los excipientes ya vienen con un proceso anterior para poder ser comprimidos, que no O dé sea, problema. aquí, como dice Natalia, ya el tamaño de partícula es el adecuado para comprimir y es el adecuado para tener un buen flujo. Es por eso. Ahora,
Ya viendo más hacia compresión, ay, perdón, pero hace un poco de frío aquí en la casa y me empezó a dar catarro, ¿eh? Eh, Diríamos que de las formas farmacéuticas, casi el 50% corresponde a los comprimidos, a los sólidos orales. Y los comprimidos, actualmente, las máquinas que hacen los comprimidos, las tableteadoras, pueden producir miles de unidades por minuto. Eso hace que lo que anteriormente uno de sus compañeros mencionó, lo de compresibilidad y flujo, eh, sea imprescindible. Tengan, por eso se dice que tengan un alto grado de calidad. Para tener esa alta productividad, debemos de tener un flujo casi como si fueran líquidos, un buen flujo. Y es lo que tenemos que asegurar, que mi mezcla cumpla con ello. Y para eso también vamos a ver algunas pruebas físicas que se hacen previas a la compresión, que son tan importantes como la prueba química. La prueba química es para ver, digamos, la dosificación, ver el principio activo, que esté bien distribuido para ver el mezclado, si el mezclado se hizo bien, pero también tengo que ver que tenga buena compresibilidad y buen flujo, porque si no, no tiene caso que yo lo lleve a una tableteadora. Entonces, eso es parte de lo que los desarrolladores tienen que hacer en un PNO. En el PNO, ustedes tienen que poner las especificaciones que tiene que cumplir en cuanto, por ejemplo, a tamaño de partícula. Con determinado porque el tamaño de partícula influye muchísimo en el flujo. Entonces, ¿cuál es el mejor tamaño de partícula? También influye la humedad, es correcto. Y para ello tenemos varias alternativas de procesos. En términos generales, decimos vía húmeda y vía seca. A su vez, la vía seca la podemos llamar precompresión, compactación por rodillos o activación por humedad. Y bueno, también tenemos la de que acabamos de ver en diapositivas anteriores, la compresión directa. Pero si estamos hablando de granulación, es esto. Aunque vamos a decir que la compresión directa es como una granulación previa que me la hizo el proveedor. Es como si yo ya comprara el gránulo hecho. Otra de las grandes características que tienen los materiales coprocesados es su forma, porque ya sea que yo escoja granulación húmeda o granulación seca, el granulado que se obtiene tiene una forma amorfa y tiene una distribución de tamaño. Eso quiere decir que no es un tamaño único, aunque podemos hablar de diámetro promedio, así se conoce al tamaño. Se habla de diámetro promedio, aunque no tenemos partículas esféricas. En cambio, en la compresión directa, los coprocesados sí tienen una distribución homogénea de tamaño y una forma definida que es esférica. Es otra de las grandes características por las cuales los coprocesados tienen muy buena fluidez. Comprimidos, ¿cuál les gusta? Tenemos al convencional, que a su vez puede ser de formas muy diversas. Aquí lo tenemos en forma de capleta, pero también puede ser circular como este.
pero el convencional es el que se traga. Más adelantito, en diapositivas que vienen a continuación, vamos a ver definición ya bien de cada uno de estos. Pero tenemos los masticables, multicapa, sublinguales, recubiertos, efervescentes, bucodispersables o también conocidos como ODT, comprimido para chupar, de liberación modificada. Los convencionales son de liberación inmediata. Ese puede ser de liberación modificada o controlada. También a los comprimidos para chupar, ¿cómo se les conoce? Mm. Y es un error que cometemos porque lo generalizamos. Vamos a Ah, ver, pastillas. son las pastillas. Inclusive los médicos y a veces uno que otro farmacéutico, también nos llegamos a equivocar. Y la gente común y corriente, que no tiene nada que ver con industria farma o con industria hospitalaria o de salud, a todo le dice pastilla. Ya, no nos enojamos. Pero nosotros en industria farma sabemos que hay diferencia entre pastilla y comprimido o tableta. Tableta y comprimido sí es igual. Por eso decimos que comprimido o tableta es lo mismo, no pastilla. Aunque vamos a ver más adelantito su excepción. En términos generales, como decíamos ya desde hace rato, es una forma de dosificación sólida, unitaria, con activos, con una actividad farmacológica y su proceso es por compresión. Esto lo dijo su compañera desde el inicio. En su primera participación, aquí está lo general. ¿Qué buscamos de una tableta? Buscamos que sea efectiva, que sea segura, costo o bajo, de ser posible, que sea bonita, sí, que sea atractiva, sí. Pero atrás de esto hay muchas cosas. Los controles de calidad que tiene que pasar. ¿Por qué el peso? ¿Y por qué dentro de ciertos límites? ¿Por qué no la sacamos como tal? Porque va a haber la variación de peso tiene que ver con la uniformidad, con la cantidad de principio activo y con la efectividad. Vean la repercusión que tiene. ¿Por qué el contenido químico es importante? Por la biodisponibilidad y nos lleva a la efectividad. Tengamos desperdicio, es importante que tengamos una buena formulación, que tengamos un buen desarrollo para que no tengamos muchos efectivos. Y entonces, aunque lo tengamos a un buen precio, pues no vamos a tener una ganancia adecuada. La desintegración, porque es importante, porque es el paso previo a la disolución, aunque le aclaro, para los primerizos son pruebas independientes. A nivel in vitro son pruebas independientes, pero in vivo es una prueba tras otra. Bueno, no es una prueba, es un evento que se lleva a cabo uno tras otro para lograr la efectividad. Se tienen que desintegrar, se tiene que disolver. Aquí faltaría la absorción. Acuérdense, aquellos que han estado ya más en contacto con conceptos farmacéuticos o biofarmacéuticos, lo de ADME, administración, distribución, metabolismo y excreción, son los grandes pasos o etapas que sufre mi fármaco en el organismo. Control microbiológico,
es importante para la estabilidad. Y para la estabilidad, pues condiciones ambientales, la dureza, porque es importante. A mí no me gustaría que me dieran tabletas rotas, aunque se fueran a partir, supongamos. Ah, es que ya me las dan partidas. No, no es eso. Uno las tiene que partir. Porque la friabilidad va de la mano, perdón, la dureza va de la mano con la friabilidad para el aspecto. El aspecto tiene que ver con la eyección. La eyección, ayer lo vieron un abuelo de pájaro con el profesor Rodolfo, tiene que ver con la lubricación, con la salida o la expulsión en la máquina tableteadora. Eso es la eyección y tiene que ver con la lubricación, tiene que ver con la formulación. Acá más tipos de tabletas, aunque hay algunas raras, ¿eh? Por ejemplo, una tableta triangular. Las más comunes, les decía, o que aquí están como estándares, convexas, o estándares planas, o estándares ranuradas. Capletas, también podemos tener capletas ranuradas, pero luego hay algunas excepcionales, ¿no? Por ejemplo, esta hexagonal. Yo nunca les confieso que he visto, no sé si ustedes hayan visto rarezas como esta, una tableta en forma de corazón. Sí las he visto triangulares, es así, triangulares, como esta o como esta triangular. No he visto octagonal, ya está muy rara. ¿Cómo podemos hacer tabletas? O vamos a decir, ¿de qué depende que hagamos tabletas con ciertos diseños o con el diseño convencional? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se hace una tableta? Con un punzón de esa forma. Con un molde. Parte de ese molde es lo que se conoce como punzones. La punta del punzón es la que tiene, la que varía. Es como hacer galletas. Si quiero hacer galletas de animalitos o una galleta alargada, una galleta en forma de corazón, pues va a depender del molde. Los comprimidos más comunes son los que se degluten. Vulgarmente decimos los que se tragan, los que nos pasamos a través del tracto gastrointestinal. Esos son los comunes. Donde se dice posteriormente liberan el fármaco. Los masticables es como una facilidad al paciente. Ah, bueno, y para deglutir necesitamos tomar un líquido. Normalmente es agua. No vayan a usar vino, cerveza, jugo. Algunos están contraindicados, los jugos, etcétera, con pura agua. Los masticables, sin agua. ¿Y por qué existen masticables? Sobre todo en medicamentos de uso, vamos a decir, masivo, como el caso de la aspirina, por facilidad hacia el usuario. Si no tengo agua para pasarme la tableta, bien puedo masticarla, fragmentarla y pasarme ya los fragmentos. Hagan de cuenta que aquí les estoy ganando como si ya los tuviera desintegrados, que es de hecho algo parecido a a la prueba de desintegración, es fragmentarlos. ¿Sí? Los orales, que son las llamadas pastillas, que son aquellos que se chupan, normalmente tienen un efecto local o para algún padecimiento local de la cavidad bucal, obviamente. También a las pastillas se les puede llamar trociscos y es un término poco utilizado, pero vamos a decir,
que pastilla es el término común para los que se chupan y trociscos es el término técnico científico, ¿sí? Como aquí tenemos, ¿no? Trociscos de termicina. Queremos lograr un efecto más rápido. La absorción en lengua y debajo de la lengua y también sobre la lengua son rápidos. Que tenemos que, casos donde queremos una rápida liberación del fármaco o cuando en el tracto gastrointestinal los fármacos pueden ser modificados. Locales poco utilizados también, muy específicos para cierto tipo de fármacos, es en las encías, la encía y los labios. Tenemos el bucal. Parenterales es literalmente una inyección subcutánea de una tableta. Eso se utiliza mucho en las preparaciones veterinarias, pero puede ser también, digamos, en el caso de las mujeres, como un tratamiento hormonal, como un preventivo del embarazo, ¿sí? Tenemos los vaginales, que también tienen un efecto local. Los efervescentes, ¿sí? Si queremos innovar, generalmente los efervescentes, yo he visto, son antiácidos, algunos vitamínicos, algunos preparados para, bueno, tabletas para niños, que me producen una efervescencia en el medio y que obviamente es más fácil la administración y que logro un efecto todavía más rápido porque ya va el fármaco, ya va disuelto y puedo agregar un saborizante también para hacer una preparación líquida más agradable. Son casos también muy especiales de cómo lograr la efervescencia, que es la producción del burbujeo del dióxido de carbono por una reacción química de muy reciente creación, entre comillas, y ya hay muchos medicamentos ya en el mercado que se conocen simplemente como ODTs o de liberación inmediata, que no necesitan ser tragados, son colocados sobre la lengua, no debajo de la lengua. Es una liberación inmediata, sobre segundos, igual que la sublingual, tenida y o controlada. Todos los anteriores son de liberación inmediata, pero también pensando en facilidad para el paciente, tenemos los de no liberación inmediata, en lugar de estarme tomando una tableta, por ejemplo, cada 6 horas o cada 8 horas, pensando en no despertarme a medianoche o en el día cuando uno está trabajando y se les olvida, es más fácil decir una tableta cada 24 horas o al menos cada 12 horas. Yo sé que en la mañana y en la noche me la tengo que tomar. Y mm, también hay parte de un módulo que son nuevas formas de liberación, donde se va a ver esto. Hay varios mecanismos por los cuales podemos obtener la liberación controlada. Uno es por, digamos, por difusión, otros son por erosión de la misma tableta.
Tenemos los comprimidos multicapa, que podemos meter dos ingredientes incompatibles o dos ingredientes, digamos uno que sea de liberación inmediata, bueno, que sea el mismo fármaco, nada más que uno de liberación inmediata y digamos, una parte se libera rápidamente, liberación inmediata, y otra parte de liberación controlada, comprimidos recubiertos, que también es una manera de liberar, o más bien, sí, de liberar el fármaco o de controlar su liberación. Hay varios tipos de recubrimiento o varias justificaciones por las cuales yo recubro una tableta por aspectos organolépticos, por dar un aspecto, por enmascarar un mal sabor, por hacerla más atractiva, que hacer algo bonito, o por controlar la liberación de algo que se conoce como núcleo. Ahí la tableta ya va a cambiar de nombre. Ya no voy a hablar de tableta o comprimido, sino voy a hablar de núcleo. Los entéricos es una manera de controlar la liberación porque es a través de un recubrimiento, controlo la liberación en lugar de ser en el tracto gastrointestinal, lo libero en el intestino delgado, ya sea porque interfiere la liberación con el alimento, produzca náuseas o porque el pH interfiere también con la liberación. Puedo yo tener varios tipos de liberación, lo que les decía, esta amarilla verdosa, que es de liberación inmediata, que tengo que estar tomando cada fracción de tiempo, de fracciones pequeñas de tiempo, o fracciones grandes como la azul o la roja. Ambas son de liberación, digamos, controlada, solamente que una es la controlada, estrictamente la controlada, me está liberando la misma cantidad, me está liberando la misma cantidad sobre mi margen terapéutico, ¿sí? Concentración mínima, concentración máxima. Me está liberando la misma dosis. Y después va a caer. En la sostenida estoy dentro del margen, pero vamos a decir, desde que llega a su máximo, empieza a caer. Esa es la diferencia. Ventajas y desventajas como todo tienen las tabletas, porque también tienen desventajas. Si bien hemos hablado ya en las definiciones, por ejemplo, de dosis exacta, que es una dosis correcta, que podemos tener diversos tipos de dosis, la inmediata o la controlada, son más estables que los líquidos, los sólidos, se puede transportar fácilmente, por ejemplo, para el usuario, siempre les digo, es más fácil transportar un pedacito de un blister que transportar una botella de un jarabe. Es más fácil, en el jarabe también puedo o tratar de enmascarar sabores desagradables del principio activo, pero no siempre se logra. A veces se disminuye el mal sabor, pero en una tableta lo puedo enmascarar perfectamente bien a través de un recubrimiento. Pero obvio, ojo, obvio, para pacientes que están inconscientes, que están en coma, no aplica. Pacientes con vómito, no aplica. Cuando requiere un efecto inmediato, salvo la excepción de las sublinguales y las ODT, ¿eh? Pero todavía le gana, ¿qué le gana más? Pues un inyectable. Quiero una reacción inmediata, inmediata, un inyectable.
Bueno, un inyectable intravenoso, porque también hay diversos tipos de inyectables. ¿Con qué vamos a trabajar para hacer las tabletas? Tenemos una gran gama de ingredientes. Esto es como hacer un platillo mexicano. Los platillos mexicanos de la cocina mexicana son muy complejos en cuanto a ingredientes. Va a hacer recordar al clásico platillo mexicano. ¿Cuál es? El que a nivel mundial, digamos, se ¿El conoce. pozole? ¿Cuál? ¿El pozole? No, ¿Taco? no. A ver, Taco, chicas, ¿cuál? el taco, No. ¿no? Bueno, a lo mejor sí te identifican cuando eres mexicano, a lo Mole. mejor es lo más, pero ya dentro de una, digamos, de la cocina, eh, es que estoy hablando de platillos que tenemos que elaborar. Y por ejemplo, el taco es hasta cierto punto sencillo de elaborar. Los tacos son sencillos. Lo que pasa es que es muy conocido porque es muy fácil de hacer. Taco de carne asada o taco de al pastor, pues nomás necesitas el trompo, claro, tiene su chiste, cómo le ponen el chile, qué tipo de chile, cómo maceran la carne, pero no me digan que hacer tacos al pastor es muy complicado. O taco de carne asada, pues necesitas nada más pico de gallo, guacamole, carne al carbón y ya. Pensando en un platillo complejo y como lo hacían las abuelitas, el mole. El mole, exacto. Claro que a veces tanto el mole como el taco son los conocidos, ¿no? Si hablamos de cocina más refinada, pues hablamos del mole. Si hablamos de comida, comida así típica mexicana, pues el taco, indudablemente. Aquí igual tenemos muchos ingredientes, híjole, y cada uno tiene su razón de ser. Algunos, los que están en color verdecito, yo les llamo no indispensables o especiales, porque solamente ciertas formulaciones los llevan. Los que están en blanco y en amarillo son los fundamentales o los indispensables. Blanco y amarillo, indispensables, no indispensables los verdes. ¿Por qué? Porque no todas las tabletas llevan color, no todas las tabletas llevan sabor. Algunas tabletas llevan tensoactivos, sí, para facilitar la humectación del principio activo, para bajar la tensión superficial con el medio del tracto gastrointestinal o en las pruebas de desintegración y disolución para que se moje la tableta. Básicamente es eso. Un absorbente para el caso de la granulación activada por humedad. En la granulación activada por humedad, que es una granulación seca. Es bien curioso cuando vean granulación, o si no, desde ahorita a lo mejor les parece un poco complejo esto en cuanto a definición, porque estamos hablando granulación seca. Cuando decimos granulación seca, no llevan ningún solvente, no lleva agua. Por solvente vamos a entender agua. Entonces, ¿cómo decimos granulación seca activada por humedad? Pues esa activación por humedad es que se moja, lleva una cantidad de agua muy pequeña, pero también lleva un absorbente que es el que inmediatamente hace el granulado. Y lo fundamental de un método activado por humedad es que no se seca, aunque lleva un solvente en poca cantidad, pero no se seca. Esa es la gran diferencia contra la granulación húmeda. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos tiene su razón de ser. No vamos a entrar en definiciones así muy sofisticadas, perdone la expresión, pero el diluente es el que me da el volumen o me ayuda a llevar a un cierto peso. El aglutinante, ayer venían con el profesor,
¿Para qué les dijo que era el aglutinante? ¿O en dónde se veía la utilidad del aglutinante? Una compresión. Presión. Pero aquí lo vamos a ver un poquito antes. Es para aumentar el tamaño. Así, muy básico, es aumenta tamaño. Es un pegamento el aglutinante. Aglutina partículas para aumentar de tamaño del tamaño original a un tamaño mayor y con eso favorecer la compresión y favorecer el deslizamiento, favorecer el flujo. El desintegrante para fragmentar la tableta en el organismo y para hacer la prueba llamada desintegración. Y estos, vamos a decir que el aglutinante tiene una función sobre el proceso, el diluente sobre el proceso, el desintegrante sobre el efecto terapéutico, porque si no se desintegra la tableta, no hay efecto terapéutico. Los llamados lubricantes, que tienen esas tres funciones, por eso las puse por separado, las podía haber puesto blanco. De manera genérica, más adelante nos vamos a referir al lubricante, pero en sí el lubricante tiene esas tres funciones ya más específicas. De manera general, vamos a hablar del lubricante, pero lubricante enfocado ¿a qué? A mejorar ¿qué? La fricción, el deslizamiento y que no se me peguen las tabletas. Y para ello tenemos los tres procesos que ya habíamos visto en diapositiva anterior, dos de ellos. Los de granulación, aquí aumentamos un poquito, ¿no? Y les doy más información. La vía húmeda adquieren la húmeda y la seca, adquieren después diversas denominaciones más específicas dependiendo del tipo de equipo que se utilice. Es algo curioso, pero es parte del aprendizaje farmacéutico o del reaprendizaje, porque muchos están en reaprendizaje y van a decir, ay, sí, ya lo sabía, o ya lo llaman así, ¿no? Simplemente le llaman, por ejemplo, en la empresa, pásalo en el hashir. ¿Y qué es el hashir? Pues es un granulador de alto impacto o de alto corte, también lo podemos traducir así, que se utiliza en una vía húmeda. O el tipo planetario, que es como una batidora casera, de las batidoras que se usan para hacer pasteles y cualquier otro tipo, cualquier amasado, es los que se llaman planetario. O también podemos utilizar un lecho fluidizado. O el clásico, cuando el laboratorio es bien pobrecito, uno de cuchillas. ¿Cuál es el de cuchillas? O listones también. Pues como los que tienen siempre les digo, en las tortilladoras para humectar la harina que compran para hacer la masa. Y muchas veces cuando estamos haciendo los primeros intentos de hacer un granulado húmedo, hasta es válido si es en pequeña cantidad. ¿Qué método usamos, chicos, chicas? Los nivel laboratorio, nivel escolar, vamos a decir, nivel kindergarten. Manuel, El manual, pero ¿cómo es el manual? con las manos. Con las manos, como si estuviéramos amasando para la pizza, ¿no? Así, con las manos, es manual. Igual que una mezcla, la mezcla de kindergarten es en una bolsa, ¿no? Si nada más voy a mezclar, no sé, unos 100 gramos o 200 gramos, pues en una bolsa, ¿no? Ya después pasaré a un equipo piloto, si es que tengo. Ese es el problema a veces con los laboratorios, que a veces no los equipan tan bien, porque son costosos el tener equipos. Ahorita ya estamos viendo que para hacer tabletas
Son muchas operaciones unitarias y por lo tanto necesito muchos equipos a nivel piloto que semejen o que los tengamos en producción. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer una granulación húmeda o pretender hacer una granulación húmeda en un planetario a nivel piloto o a nivel laboratorio de desarrollo si en el laboratorio productivo, en la parte productiva, tengo un lecho fluidizado que es el que usa normalmente. Yo debo de tener un lecho fluidizado a nivel desarrollo. Yo debo de tener una tableteadora a nivel desarrollo. Debo de tener un bombo a nivel desarrollo y eso implica costos. Y muchos laboratorios, vamos a llamarle pobrecitos, mexicanitos, aunque tengan sus ganancias, pues no les alcanza, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo le podríamos hacer si alguien está en un mexicanito? A ver, las chicas de allá de Atlacomulco que se manifiesten, una de las dos, unas de Bruluaxa. Bruluaxa, digo yo mexicanito entre comillas, no es por menospreciar, es un laboratorio mexicano bien establecido y con dinerito, ¿eh? Es que quería ver qué tienen, a ver. Chicas de Bruluaxa, ¿no están? Sí, 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 Doc, una disculpa. Bueno, a nivel de planta piloto, pues sí manejamos, no, bueno, nada más tenemos mezclador de listones. Y ya en planta productiva, pues también tenemos listones, high shear. ¿Qué Deberían fue de lo que? pedir que les compren un hashish a nivel desarrollo. Es muy Sí, útil, porque si no, no pueden hacer los escalamientos. Es el gran problema que a veces se tiene. sí, Entonces, eso sí, le tienen sería que lo vender, que- le tienen que vender ¿cómo iba a decir? La idea, pues a su gerente. No al gerente de desarrollo, sino al que está más arriba. Pues, oiga, cómpreme. Porque si no, pues es que no es factible, ¿no? Hacer eso. Eso es como un breviario cultural. Para vía seca, igual, podemos tener aquí es más reducido, por rodillos, que se conoce como chilzonado, por la marca comercial de ese equipo, que es un chilzonator. Son rodillos compactadores, o por tableteado, que es por slugging. Esta diapositiva va a ser tema de la clase de granulación, no sé, por eso no abundo mucho. Y el de compresión directa son los grandes caminos que tenemos. Ah, ¿y cómo escoger? Pues yo siempre les recomiendo pues, la compresión directa. A mí no me pagan ni tengo nada, pero es más, pues más económica. Los coprocesados son caros, pero tienen ventajas. Ventajas en ahorro de operaciones unitarias. Es donde se le ve la utilidad. Ahora, no todo, lamentablemente, no todo puede ser llevado a compresión directa. Ah, les decía, viniendo aquí al paréntesis que habíamos hecho. Si están en un laboratorio pobrecito que no tienen el equipamiento, ¿cómo le harían? Pero lo tienen en planta, ¿Pudiera como puede proveedores? ser con las compañeras Jennifer, creo que de Brulaxa, que dijo, a ver, Eric, ibas a hablar, o cualquier otro. O a ver, Jennifer de Brulaxa, ¿cómo le harías? ¿O qué opción tú propondrías? Yo no tengo en desarrollo un Hashir,